Bienvenidos a tu programa, Las Raíces de Nuestra Fe. Soy el Padre Octavio Gómez. La fe cristiana no es un mito, es la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, la historia de una persona, nuestro Señor Jesucristo, la historia de una comunidad, la Iglesia Católica, es también tu historia. Te invito a que te sumerjas conmigo en un viaje en la arqueología, en la tradición judeocristiana, en la tradición católica y en el magisterio de la Iglesia, para que conozcas la profundidad, la anchura y la grandeza de la fe católica que tú y tus padres han profesado. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Soy el Padre Octavio Gómez. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando desde aquí en Estados Unidos, que nos escuchan también en Nueva York, que nos escuchan en Houston, en Chicago, que nos escuchan también aquí en la Florida a través de la 91.9. Seguimos con esta serie de programas sobre nuestra fe, a las raíces de nuestra fe. La idea de estos programas es que vamos a ir dice que no se escucha muy bien. Alguien nos ha hecho esa. Ahora se escuchará mejor. ¿Tú me escuchas bien, Fiverr? ¿Se escucha bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces estaba diciendo que estamos haciendo este programa que consiste básicamente, lo que vamos a hacer es que estamos pasando por cada uno de los artículos, vamos a pasar por cada uno de los artículos del credo y vamos a ver cómo esa fe nuestra no es una fe que fue inventada, como piensan algunos, en el siglo IV, con el concilio de Nicea, o que fueron los padres de la iglesia, sino que fue desde el principio, desde la revelación misma de Dios, a través del pueblo de Israel, Dios fue mostrándonos lo que significaba cada uno de los aspectos de nuestra fe. Cada uno de esos aspectos. No fue que un día se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué creemos nosotros como cristianos? Creemos en esto, ¿no? Sino que hubo toda una historia, unos hechos, toda una vida que hubo de cientos de personas, de siglos, para que finalmente nosotros llegáramos a tener este tesoro que es lo que la iglesia llama el depósito de la fe. Entonces, es muy importante esto porque nosotros, primero que todo, muchas veces desconocemos nuestra fe, ¿no? Cuando decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Trinidad, tenemos una idea general de lo que eso significa, pero ¿qué significa verdaderamente eso? ¿Cómo se entiende teológicamente, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de nuestra vida? ¿Qué implica eso para nuestra vida? No es lo mismo que yo crea en un Dios que es Trinidad, a que crean un Dios que es como un motor inmóvil, que está en el cielo, totalmente ajeno, totalmente, digamos, distinto al ser humano y que no tiene una relación con nosotros, ¿no? Porque ese Dios Trinidad es tan importante para nosotros, es parte esencial de la salvación. Entonces, y luego también tenemos cómo esa tradición está enriquecida, primero que todo, por la historia del pueblo de Israel, que es donde Dios se reveló. Y segundo, por una cantidad de sabiduría que hay allí, digamos, alrededor de la experiencia de Israel, que gracias a Dios tenemos acceso hoy a través de los diferentes manuscritos, a través de las diferentes obras de literatura que han preservado esas tradiciones, no solamente la escritura, sino otros libros que hoy en día llamamos apócrifos, pero que también tienen su fundamento, y otros libros que no son ni apócrifos, sino que son simplemente tradiciones que los judíos, digamos, mantenían y que hoy nos ayudan a entender mejor el Evangelio. Entonces, por eso, un poco la idea es esta, que nosotros vayamos un poco a esas fuentes, o sea, que cómo Jesucristo reveló y cómo los apóstoles entendieron esos artículos de la fe y qué hay detrás de eso que ellos dicen, ¿no? Y segundo, cómo lo podemos vivir hoy mejor en nuestra vida. Entonces, ya pasamos muchos programas, 5 programas hablando de la fe, y dijimos que la fe no es tanto un creer en aquello que no se ve. La fe no es tanto una serie de doctrinas que nosotros nos han dicho que tenemos que creer o seguir, unos mandamientos, un sistema filosófico, sino que la fe es una experiencia de confianza, emuná, la experiencia que tuvo Abraham, y que esa experiencia no fue de un día para otro, sino que se dio a través de un proceso. Ese proceso se fue
dando poco a poco, Dios lo fue trabajando con Abraham hasta que finalmente Abraham experimentó ese momento definitivo en el cual Dios puso a prueba su fe y él creyó que Dios tenía poder, así como Dios había tenido poder para sacar de la raíz muerta de su esposa un hijo, tenía poder para resucitarlo. Una cosa bellísima. Entonces, esa es la fe de Abraham, esa es nuestra fe, la fe en la eternidad, la fe de que el mal no tiene más poder que el bien, de que la muerte está ya, no tiene, digamos, más poder, ¿sí? No tiene más, digamos, no nos supera cuando estamos con Dios, porque cuando estamos con Dios, todo lo podemos, todo lo podemos. Eso es la fe. La fe es experimentar esa presencia de Dios que todo lo puede, en el que cree todo lo puede, la fe todo lo puede, dice San Pablo. Entonces, eso es cuando yo digo yo creo, no simplemente estoy diciendo yo me imagino, yo pienso, estoy diciendo mi vida está cimentada en esto que yo estoy diciendo. Entonces, es una cosa bellísima. Entonces, empezamos a hablar, el primer artículo del credo es este: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, estuvimos hablando de que cómo ese relato de la creación del libro del Génesis es un relato que es especial, distinto a todos los demás. ¿Por qué? Porque primero que todo, no existe en ningún otro relato de la creación del mundo, existe, digamos, se da esta característica, que los elementos creados sean impersonales, sean objetos. Segundo, que todos los elementos sean creados por un mismo ser, uno solo, y que esos seres, digamos, impersonales no tengan relación entre ellos, no peleen, no se les dé rabia, etcétera. Eso son cosas que son muy típicas digamos, de lo que se llama las cosmogonías que existieron en la antigüedad. La gente se imaginaba que el sol era un dios, la luna, las estrellas se peleaban, etcétera. Hay algunos textos, por ejemplo, un texto muy antiguo en el libro de los jueces que dice que en el cielo luchaban las estrellas, ¿no? Ahí se nota una influencia de un poco la teología que existía alrededor del pueblo de Israel, de que a las estrellas, la luna, el sol, la tierra, eran dioses que luchaban entre sí y que daban origen al mundo. En el libro del Génesis hay una novedad absoluta, y la novedad es que Dios creó todo y que en todo lo que existe hace parte del plan de Dios. Entonces, es bellísimo porque cada día de la creación va adquiriendo como su orden en el mundo. Cada día Dios crea primero la luna, primero crea la luz, y dijo Dios, hágase la luz. Y esa luz es muy interesante porque cuando Dios dice que se haga la luz, los judíos dicen, pero ¿cómo es posible que haya hecho la luz y luego haga el sol? Porque todos sabemos que la luz viene del sol. Yo ya lo sabían una observación que se hacían cualquier persona mirando la naturaleza. Entonces, ¿cómo así que hizo la luz? Porque esa luz no es tanto la luz física, sino que esa luz es la palabra de Dios. O sea, cuando Dios hizo el mundo, lo primero que hizo fue su palabra, ¿no? Su palabra. De alguna manera, esa palabra no fue creada, sino que fue engendrada. Por eso, en las tradiciones judías, la palabra, que muchas veces se dice memras en arameo, se coloca como en el lugar de Dios, en vez de decir, y Dios dijo, hágase la luz, y dice, y la palabra dijo, la palabra habló, menra, y la menra habló, porque era Dios mismo. Por eso, ahí es donde se entiende cómo el Nuevo Testamento se une a esa tradición cuando en el prólogo de San Juan se dice en el principio, Bereshit, también al principio, en hebreo se dice el principio Bereshit, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Entonces ahí hay un primer elemento muy especial que es que Dios es el único que crea, es el único Dios y todos los demás son criaturas. Y de ahí vamos a entender cómo Dios se va revelando al pueblo de Israel, especialmente a partir de Abraham, como ese Dios que los va guiando, que les va mostrando el camino. O sea, Dios coge a Abraham como quien coge a un hijo, quien
guía a Abraham como quien guía a un hijo, lo toma de la mano, así después elige al pueblo de Israel y lo toma como un hijo. Hay un libro, hay un texto en Deuteronomio capítulo 8 que me parece a mí clave para entender cómo Israel, cómo Israel percibió su relación con Dios. El libro en Deuteronomio capítulo 8 dice cómo Dios hace como una especie de síntesis. Aquí tenemos la Biblia, es una especie de síntesis de todo lo que fue la historia de Israel en el, en el desierto, todo lo que hasta ese momento. Entonces dice el Deuteronomio del capítulo 8, muy interesante que entender que el Deuteronomio es un libro que básicamente está hecho para sintetizar todo lo que fue la experiencia de Israel en el desierto. Entonces este libro es un poco el libro más teológico del libro de la Torá, del Pentateuco. Entonces dice así el libro. Dice capítulo 8, versículo 2. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer las intenciones que llevabas, si ibas a guardar sus mandamientos o no. ¿No? Para eso el Señor te hizo pasar 40 años en el desierto, para probarte, para humillarte, para que pensaras si ibas a seguir el camino de Dios o no. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná, que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Fíjese que es bien importante esto. O sea, Dios le reveló al pueblo a través de esos acontecimientos que ellos vivieron en el desierto, el hambre que pasaron, las necesidades, las luchas, la falta de agua, les enseñó que la vida no dependía de ellos, que la vida no dependía de sus propios, no podía depender de sus propias fuerzas. Yo para explicar un poco lo que es la experiencia del desierto, se me ocurrió el otro día una imagen que yo creo que nos puede explicar bien lo que es esa experiencia. Imagínese una persona que está en un barco y ese barco es destruido y está naufragando. Entonces la persona queda en medio del mar, pegado a lo mejor de una tabla, de un salvavidas, ¿no? Y mira para el frente y dice agua, mira para atrás, agua, la derecha, agua, la izquierda, agua. Y debajo, pues, el mar profundo, ¿no? Miles, cientos de metros de profundidad o miles de metros de profundidad. En medio de las olas. En ese momento, ¿qué lo puede salvar a uno? ¿Mm? ¿Qué te puede? Tú puedes tener una cuenta de banco grandísima, puedes tener oro en tu casa, puedes tener posesiones, puedes tener lo que sea, pero nada te salva. Eso fue la experiencia de Dios el pueblo de Israel en el desierto. Llegar a un punto donde ellos se dieran cuenta que no había nada que los podía salvar. Lo único que los podía ayudar en ese momento era Dios. Entonces, imagínate a esa persona, lo único que puede hacer es rezar para que alguien pase de pronto por allí, pase un avión y los vea, pase un barco y lo vea y lo rescate. Rezar para que alguien lo salve, ¿no? Esa es la experiencia del desierto. Entonces, dice el libro del Deuteronomio que Dios hizo eso con el pueblo de Israel, lo humilló, lo hizo pasar hambre, pero no lo abandonó. Entonces es muy interesante porque allí en medio del desierto el pueblo de Israel estaba rodeado, dice la tradición judía, por 7 nubes que lo rodeaban. Por eso la nube es tan importante en toda la Biblia, porque es la presencia de Dios. 7 nubes que lo rodeaban por todos los lados. ¿Por qué la nube? Pues primero que todo porque la nube viene la lluvia y la lluvia es la esencial para la vida. Y segundo porque la nube, nosotros porque estamos acostumbrados a vivir en medio de los árboles, en medio de una casa, etcétera. Pero si tú estás en un calor, en un medio del desierto, donde no te puedes escapar de los rayos del sol que te están quemando, una nube te puede salvar la vida. La nube te protege, la nube te lleva, la nube. Entonces ellos inmediatamente cuando veían la nube les hacía presente la misericordia de Dios. Esto es la experiencia de Israel en el desierto. Y esto es
lo que ellos empezaron a entender. Ah, entonces eso quiere decir que Dios existe y que Dios es el que manda la nube, ¿no? Claro, Dios nos manda la nube porque si no nos moriríamos. Y lo mismo pasa con el maná, nos vamos a morir de hambre. ¿Y cómo vamos a hacer para comer en medio del desierto? ¿Cómo hizo el pueblo de Israel para comer en el desierto? Entonces, Dios de alguna manera proveyó para que ellos pudieran estar allí todo ese tiempo, mandó las codornices. Hay un libro, unos documentales de Nat Geo que los hacen ellos con la intención de como de cuestionar la Biblia, diciendo, no, es que no fue un milagro, sino que existían, hay unas aves que hacen que van de peregrinación y que hacen de emigración, perdón, peregrinación no, que hacen emigración y van desde Egipto, pasan por el desierto y no alcanzan no tienen dónde asentarse, por lo tanto muchas caen ya del cansancio y eso pues puede pasar que caen por montones y le pasó al pueblo y dijeron esto fue Dios. Y eso que parece que estuviera, esa teoría es una teoría al fin y al cabo, ¿no? Pero esa teoría que parece que estuviera como poniendo en cuestión el milagro, para mí casi que lo confirma, ¿no? Porque eso quiere decir que es verdad, o sea, que no fue un invento, seguramente hay una base histórica detrás de estos relatos milagrosos en los que el pueblo, de alguna manera, en medio de una situación dificilísima, Dios se aparece y les ayuda. Ahí en donde uno puede, es donde uno puede ver que el Señor actúa. Por eso dice San Juan de la Cruz, para ir donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que llegar un momento en que tú digas, yo no sé, tienes que enseñarme, Señor, para ir donde no puedes, tienes que ir por donde no puedes. Para ir donde tú sabes que las fuerzas humanas no pueden llegar, tienes que aceptar que eres limitado. Es la humildad sin la cual no puede existir la fe. La soberbia, dice el Salmo, el Señor al soberbio lo mira desde lejos. Y esa es la gran tragedia de muchas personas, que cuando se acercan a la fe, quieren seguir siempre dominando a Dios, como que Dios tiene que hacer las cosas. Entonces, es a partir de esa experiencia de Dios en la historia, en los acontecimientos, que Israel entendió que Dios era un padre y que estaba cuidando de ellos, ¿no? Entonces, poco a poco ellos fueron entendiendo que era el padre que proveía, que los ayudaba, que hacía una historia de salvación con cada uno de ellos y que todas las cosas no sucedían, que las cosas, los acontecimientos no sucedían porque casualidad, no es que yo nací en un lugar, mi papá se llamaba tal, y eso es todo casualidad. Podría haber nacido en cualquier otro lugar, mi padre hubiera podido llamarse Francisco. No, todo hace parte de un plan salvífico de Dios que Israel llamó historia de salvación. La historia de la salvación, y por eso tu historia es una historia de salvación. Entonces, digamos que eso se ve reflejado, ¿dónde? En el relato de la creación. Por eso Dios mismo se encarga de colocar todos los elementos en orden, ¿no? Cada cosa va en orden. Entonces, por eso la creación empieza, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿no? Y entonces dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Behaaretz hayetá tohu babohu. Y la Haaretz y la tierra, Haaretz, era Tohu Babohu en hebreo significa como el caos, como el desorden, como la oscuridad, la tristeza. Y entonces dice, y dijo Dios, Vayomer Elohim, Vayehi Or, y dijo Dios, hágase la luz, ¿no? Dijo, Vayomer Elohim, Vayehi Or, ¿no? Y Haor Hayah, y la luz existió, salió la luz al mundo. ¿Cuál luz? La luz de Dios que llenaba el mundo, esa palabra de Dios, ¿no? Entonces, podemos decir ahí que estaba de alguna manera revelándose ese Dios que coloca en orden todas las cosas. Por eso, el logos del que habla San Juan, no es tanto una palabra en el sentido intelectual, no, es esa acción creadora de Dios al principio. Por eso, el libro de la sabiduría dice que el logos, la palabra, jugaba con Dios. Es una experiencia bellísima. Dios estaba creando el mundo y la palabra, la sabiduría, no lo llama sabiduría, no lo llama palabra, sino sabiduría. Y la sabiduría estaba a su lado como un niño jugaba en su presencia, como si fuera un niño. Entonces ahí se ve como esa primera
relación de un ser, vamos a decir, es un ser como divino, que es la palabra. Pero Israel todavía no había entendido que ese ser era distinto de Dios, sino que ellos pensaban es como una especie de manifestación de Dios. Eso más adelante lo vamos a ver cuando digamos, creo en su único hijo, nuestro Señor. Vamos a entender cómo Israel, ya desde muchos pasajes, Dios le había como, digamos, hecho intuir que había un ser al lado de Dios que no había sido creado y que al mismo tiempo estaba participando con él de la creación del mundo. Pero lo primero que ellos perciben es eso. Primero, que no existe sino un solo Dios. Por eso la fe de Israel se resume en esto. Escucha Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, ¿no? Entonces hablamos de eso la vez pasada, cómo ellos entendieron eso y por eso se ve el relato de la creación, se ve cómo Dios está por encima de todo, crea al hombre, coloca al hombre como el culmen de esa creación y ellos van a entender a través de los profetas entonces que Dios, que la lucha del hombre, de Dios con el hombre, o más que la lucha, que el trabajo de Dios con el hombre es revelar, que el hombre comprenda, los seres humanos comprendamos primero que existe un solo Dios y que de ese Dios vienen todas las cosas. Por eso, cuando decimos que conocemos a Dios, no es que no lo inventamos, sino que alcanzamos a ver a través del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo todo esto es una cosa que es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que crea la Escritura, el que nos hace interpretar la Escritura de una manera correcta, es el que nos hace que nuestro corazón diga, ah, claro, esto es así. No es una cuestión meramente, vamos a decir, de intelectual, es algo también, la fe es una virtud teologal que tiene que ver con la acción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos tiene que revelar, pero lo revela utilizando nuestras condiciones humanas. Entonces, fíjense que tiene mucha lógica pensar eso, o sea, cuando Israel veía la naturaleza, decía, pues esto no puede ser casualidad, tiene que haber alguien que la construyó. Cuando veía el mundo, la belleza del mundo, el mar, las estrellas, veía los árboles, veía los animales, veía su propio cuerpo, la familia. ¿Cómo podía dudar de Dios? Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a darse cuenta con toda claridad, pues llaman a Dios creador y por lo tanto Padre. Pero lo dicen ellos de una manera muy general todavía. No es que ellos, cuando en Israel digamos así, eh, se, se percibe o se habla de Dios como Padre, no se dice tanto en el sentido personal, ¿no? Sino que se dice sobre todo en un sentido, digamos así, más como comunitario, ¿no? Nuestro Padre, el que nos creó, aunque Él es nuestro Padre, pero nunca, porque Dios no podía llamar a Dios Padre de una manera personal, era como una especie de blasfemia, porque era una especie de sacrilegio. Porque ¿cómo puedo decir yo que Dios es Padre, que es mi Padre? O sea, eso, nadie se le hubiera ocurrido decir eso, decir que Dios es mi Padre como si fuera mi papá. O sea, Él fue el que me engendró, ¿no? Sería una locura que un judío siquiera se le pase por la cabeza decir que Dios es su Padre como si fuera Él mismo el que lo hubiera engendrado, ¿no? Digamos, eso era, digamos, hubiera podido darse más bien, más fácil en el mundo griego, donde los dioses tenían, a veces bajaban en forma humana y tenían relaciones con mujeres y tenían hijos que eran hijos de dioses, eran semidioses. Pero es que en el Nuevo Testamento no estamos hablando de un semidios, estamos hablando de Dios mismo, su Hijo, que existía antes de la creación, que se hace carne en una mujer, sí, que toma el cuerpo de una mujer, pero que nunca deja de ser Dios. Y eso que decimos de cuando decimos Padre, cuando nosotros decimos creo en Dios Padre, nosotros estamos refiriéndonos a Dios ya no solamente como lo hace el pueblo de Israel, en ese sentido de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, sino que lo decimos también como lo entiende el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay no una novedad grandísima. La novedad está en que ya la relación con Dios es una cosa totalmente nueva. Entonces, por ejemplo, hay pasajes que son muy especiales, sobre todo yo diría este pasaje de, del Evangelio
el Evangelio pero sobre todo el Evangelio de Juan nos habla con mucha claridad cómo Dios habla, cómo Jesucristo repite Padre cientos de veces dice mi Padre somos uno, y esto es el Hijo, el Padre habla con respecto al Hijo, este es mi Hijo amado, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el texto de Marcos, eh, Marcos 14:36, es muy interesante porque nos trae una joya que yo creo que vale mucho la pena resaltar para poder entender cómo era esa relación de Jesús, cómo entendía Jesús esa relación con su Padre. Entonces dice Marcos 14:36, dice así, estamos en el contexto del Getsemaní. Entonces dice San Marcos. Dice, fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo entonces, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Él se adelantó un poco y cayó en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió después y los encontró dormidos y dijo entonces a Pedro, Simón, vas a estar dormido, ni una hora has podido velar, velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pero sus ojos estaban cargados, Ellos no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, ahora ya podéis dormir y descansar, basta ya. Llegó la hora. Sabed que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, el que me va a entregar está cerca. Entonces aquí quiero subrayar mucho esto. El versículo 36 decía, Abba Padre, todo es posible para ti. Y este término Abba, que es un término arameo, fue muy estudiado por un exégeta que se llama Joaquín Jeremías. Casualmente él no es católico, pero podríamos decir, si uno lee sus libros, podríamos decir que es más católico que muchos exégetas católicos, de la manera como afronta la escritura con una seriedad grandísima, muy cercano a la fe cristiana, a la fe católica. Entonces él argumenta que esta manera de llamar de Jesucristo a Dios Padre, que se ve reflejada aquí, es la manera ordinaria como Jesús se dirigía a su Padre. Solamente que solo San Marcos nos dice, digamos, nos trae como esa joya de cómo lo expresaba Jesús de una manera, digamos, original, ¿no? Originalmente. Lo habremos escuchado ya otras veces, cómo Jesús a su Padre le decía, Abba. Algunos pensaban que era como si fuera un bebecito, ¿no? Un bebecito que le dice papá, no es un bebé. Abba se sabe bien porque después han encontrado manuscritos donde se escriben cartas, donde se escriben comunicaciones así en lo que se llama el arameo, digamos, hablado, que era más bien como la forma de confianza en la que un hijo, ya puede ser inclusive más bien adulto, se dirige a su papá. Si ustedes quieren, es como en Colombia cuando decimos al papá, pa, ¿no? Pa, o en inglés le dicen dad, ¿no? Dad, tal cosa, ¿no? Muy parecido, es una cosa como que está en el ADN del ser humano, algo así, va, abba, dad, pa, abba, todo ese tipo de cosas son en todos los idiomas abu se dice en árabe, ¿no? Abu, ¿no? Abuna, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van, a mí en Israel, los hermanos de comunidad, la gente me decía Abuna, ¿no? Que significa nuestro padre, el padre Octavio, Abuna, ¿no? Entonces, Abba, ¿no? En casi todos los idiomas tiene esa connotación. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Porque Jesucristo, aquí dice Elidania, hola Elidania, entonces, nos recordamos de ti, de Nueva York. Elidania, buenas tardes, llenas de muchas bendiciones, Padre Octavio, para usted y sus familias. Muy bien, entonces Jesucristo tenía esta relación con Dios de una manera tan especial
que ya no era solamente ese Dios que había creado el mundo, era un Dios que para él era verdaderamente su padre, al punto de que él se relacionaba con él, con esa confianza que tiene un hijo cualquiera cuando va y le habla a su papá y le dice, papá, tal cosa me está pasando, ¿qué piensas tú? Papá, estoy pasando esta necesidad, ¿por qué no? Porque, ¿cómo que dices que ayúdame en esta necesidad? Tú que tienes la posibilidad. Es exactamente lo que está diciendo aquí en este momento. Y es muy importante este momento, porque en este momento se está jugando la historia de la salvación. En este momento es la hora en que después de las tentaciones, cuando el demonio, dice el Evangelio de Lucas, que el demonio lo dejó hasta la hora indicada, Kairos. Esta es la hora en que el demonio quiere que Jesús se separe de su misión. Y aquí es donde San Marcos nos deja esta joya y nos muestra cómo llamaba Jesucristo a Dios, lo llamaba Padre, mi Padre. Vamos a hacer una pequeña pausa para que podamos, no hagamos tan largo este programa. También sirve para un poco para que descansemos, para que reflexionemos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y en 2 minuticos regresamos para que si alguien quiere llamar, pueden llamar al teléfono, me perdí el número de teléfono, aquí está, el 786-485-1392, 786-485-1392 y puede hacer preguntas, comentarios sobre este programa que estamos haciendo. Desde Estados Unidos, 786-485-1392 o también puede a través de, como hizo Lidania, escribirnos a través del Facebook Live, hacer comentarios o a través también de YouTube. En los comentarios pueden hacerlos y nosotros aquí los vemos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa musical de 2 minuticos. Bueno, muy bien, entonces hicimos una pequeña pausa musical. Entonces quisiera que le diéramos este texto del Juan 10 del 31 al 36. Jesucristo está delante del templo y allí lo está predicando y lo quieren apedrear por lo que está diciendo. Entonces dice, entonces los judíos tomaron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado por parte del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo, no te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley que sois dioses? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, ¿no? Es clarísimo cómo Jesús se dice, pues está blasfemando. La palabra blasfemeo es una palabra, un verbo totalmente griego que significa estar diciendo algo, digamos, totalmente contrario a la divinidad, ¿cierto? Como decir algo verdaderamente ofensivo contra la divinidad. Entonces a Jesucristo están acusando de que él está en contra de Dios porque él se llama a sí mismo hijo de Dios. Se nota que esto para los judíos era una cosa que ellos no podían, digamos, tolerar. Hay un libro de un autor muy famoso, un escritor muy prolífico, se llama Jacob Neusner, que se llama Un judío habla con Jesús, ¿no? En ese libro, él se plantea lo siguiente, cuando escucha a Jesús predicar en el Sermón de la Montaña, hablar del amor al enemigo, inclusive esa parte que es como tan novedosa, él dice, no, eso, yo me encuentro con eso, porque también la Biblia dice en el Levítico, cuando te encuentras con tu enemigo que está en problemas o con su animal, ayúdalo, porque que no haya rencor en tu corazón, o cuando, por ejemplo, dice que un hombre mira a una mujer y la desea en su corazón, ha cometido adulterio, ¿no? Claro, porque es que el corazón del hombre tiene que ser fiel a Dios. Vamos, si es fiel a su esposa, se manifiesta en la fidelidad. Si es fiel a Dios, se manifiesta en la fidelidad a su esposa. Pero dice él, hay una cosa con la que yo, como judío, nunca no podría aceptar. Y es cuando Jesucristo dice, habéis oído que se os dijo, X, X y X, pero yo os digo, ¿cómo es posible que Jesucristo, que era un judío, sea capaz de poner en entredicho la misma palabra de Dios? ¿Quién se cree él? ¿Se cree acaso Dios para corregir a Dios mismo? Pues sí, ahí está la prueba más evidente de que Jesucristo se llama a sí mismo Dios. Pero él tiene una relación, aunque él mismo se entiende, él tiene esa conciencia de ser hijo de Dios, él tiene una relación con Dios de sometimiento y lo llama Padre. No le dice
no se, dice la carta a los filipenses, no se, digamos, se atribuye esa dignidad como algo, como un tesoro, como algo que sea una ganancia, sino que renuncia a todo eso para vivir en la completa obediencia, ¿no? Pero entonces, este aspecto de que Jesucristo se nos revela como Padre. Entonces dice aquí también en el 5:18, ya lo había dicho antes, nos revela a Dios como Padre porque Él lo llamaba a Dios lo llamaba a su Padre. Dice, por esto pues los judíos buscaban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Porque el hebreo dice, en griego dice muy bien, a la caipatera idion elegen ton theon, sino que asimismo era capaz, ese idion, o sea, ya tenía este atrevimiento hasta el punto de llamar al mismo Dios, llamarlo Padre, ¿no? Imagínate, tenía el atrevimiento de llamar al mismo Dios Padre, haciéndose a sí mismo como si fuera un Dios, ¿no? O sea, esta relación de Dios, de Jesucristo con el Padre, es la que nos hace llamar a Dios Padre de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice, Él es no solamente mi Padre, sino que es su Padre. ¿Y por qué es nuestro Padre? Pues primero que todo, no solo porque nos creó, sino sobre todo porque a través de los sacramentos nos engendra de nuevo a una nueva naturaleza. Eso es lo que vamos a escuchar este próximo domingo en la carta a los Corintios. San Pablo va a decir, ya eres una nueva creación, ¿no? Pasó lo viejo, todo es nuevo, ¿no? Y porque el Señor nos ha reconciliado y nos ha hecho una nueva creación. Y dice también la carta a los Romanos, dice, los que hemos muerto con Cristo en una muerte semejante a la suya, también resucitaremos con Él. Es muy interesante porque San Pablo, eso lo permite el griego, no dice tanto que no muere con Cristo, sino que en griego se puede juntar las preposiciones con los verbos. Entonces se puede decir todo eso en una sola palabra. Entonces, si uno fuera a traducirlo literalmente, sería así, los que hemos co-muerto con Cristo, vamos a co-resucitar con Él. Es como si a través de los sacramentos, y está hablando del bautismo, co-morir con Cristo significa ser sepultado con Cristo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos, cuando eran bautizados, ¿no? Eran sepultados en las aguas, sepultados literalmente. ¿Por qué? Porque eran sumergidos en el agua. Nosotros eso no lo tenemos, no lo vemos mucho porque nosotros hacemos el bautismo sobre todo se llama por infusión, o sea, que se le echa un poquito de agua al niño, ¿no? Los primeros cristianos, inclusive los niños, eran todos bautizados por inmersión, eran sumergidos, por eso se dice los que hemos co-muerto, los que hemos muerto con Cristo, estamos co-resucitados con Él. O sea, Dios nos da una nueva vida. Esa nueva vida es la vida del Espíritu, la vida que nos da el Espíritu Santo, que nos hace llamar a Dios Padre. Entonces esto es muy bello porque entender eso es entender lo que significa verdaderamente ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios no significa solamente como un título, como un beneficio, algo, digamos así, como si fuera una dignidad, simplemente. Es sobre todo, implica que en mí cambia totalmente mi naturaleza, de manera que ya no vivo según el mundo, no vivo según las pasiones, no vivo según el egoísmo, sino que vivo según ese Espíritu de Dios que habita en mí, de manera que puedo hacer esas mismas obras que hace Cristo. O sea, soy hijo de Dios porque al habitar en mí el Espíritu Santo, yo hago las mismas obras de Cristo. Eso lo dice Jesús. El que cree en mí hará obras semejantes a las mías y todavía aún mayores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas obras? Pues las obras del amor, produce buenos frutos, lo que decía un poco el Evangelio también el domingo pasado, de esta higuera que no producía frutos, porque Dios nos haya, eso es lo que es un cristiano, produce unos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos que son propios del Espíritu Santo: paciencia, bondad, amor, alegría, paz, regocijo, bondad, todas estas cosas que tienen las personas que tienen el Espíritu Santo. Por eso no es de extrañar que un cristiano, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza fundamentalmente en que él está constantemente reflejando a través de todos los hechos de su vida la presencia de Dios.
Dios está en él, Dios lo está llevando, Dios le está diciendo, el Padre le está diciendo cómo hacer, dónde ir, qué pensar, qué decir, esa constante presencia de Dios en su vida porque el Espíritu Santo habita en él. Entonces cuando nosotros decimos creo en Dios Padre, cuando en el nombre, porque lo podemos decir primero que todo, porque Jesucristo nos ha revelado que no solamente Dios es un Padre en sentido general, sino que también tiene un Hijo y que ese Hijo nos ha mostrado además que también Dios quiere ser nuestro Padre. No es absoluta, eso no es absoluto. No es que Dios, ya por el hecho de existir como seres humanos, ya somos hijos de Dios. No, si miren que en ese sentido hay que entender bien la teología del bautismo, porque no todo el ser humano es hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios no se refiere tanto como a la dignidad, ¿no? Todos los seres humanos tenemos igual dignidad, todos, bautizados y no bautizados, tenemos igual respeto, igual valor, iguales derechos, iguales, sin ninguna diferencia. Tenemos igual dignidad cualquier ser humano que nazca sobre la tierra, porque somos creados a imagen de Dios. Pero otra cosa es ser hijo de Dios, se refiere más a una condición espiritual en la cual yo estoy tocado por la gracia de Dios y vivo por el Espíritu Santo como ese hijo de Dios. Hago las obras del Padre. ¿Cuáles son esas obras? Por eso Jesucristo le dice muy bien a los fariseos. Dice, ustedes me quieren matar porque ustedes quieren hacer la obra de su padre. ¿Y quién es su padre? El demonio. Lo dice, quedan ellos así asustados. ¿Cómo? Nosotros hijos del demonio. Sí, porque ustedes quieren hacer las obras de su padre. Entonces, por eso, ser hijo de Dios no significa simplemente que yo estoy, digamos, soy un ser humano, no. Ser hijo de Dios significa que yo hago las obras de Dios, que yo actúo como Dios, que yo imito a Dios, imitar a Dios. De hecho, está ese librito famoso que lo recomiendo siempre, que se llama La imitación de Cristo. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es uno que imita a Dios. Entonces, por eso, por ejemplo, en las obras de misericordia, nosotros a veces pensamos en las obras de misericordia como si fueran unas obras para cumplir. O sea, Dios nos manda que seamos misericordiosos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al que está encarcelado. Las 7 obras de misericordia, y después están las espirituales, que son enseñar al ignorante, consolar al que está, bueno, todas estas cosas. Entonces pensamos, no, fíjense que en la escritura, y en eso se ve muy bien reflejado en la tradición judía, nosotros estamos llamados a invitar a Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Sed santos porque yo soy santo. Y todo lo que Dios nos invita a hacer, ya Él lo ha hecho con nosotros. Por eso Jesucristo dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, por ejemplo, Dios nos dice, dad de comer al hambriento. Ya Dios nos dio de comer a nosotros, nos dio de comer en el desierto, le dio al pueblo de Israel de comer. Y por eso tiene que dar de comer al sediento, dar de beber al sediento, en el desierto le dio de beber. Visitar a los enfermos. ¿Cuándo Dios visitó a los enfermos? Cuando Dios, por ejemplo, Abraham, después de la circuncisión, está enfermo, dice que es en ese momento que Dios va y lo visita porque estaba enfermo. Visitarlo en la cárcel. Dios se le aparece en la cárcel a José, en ese momento difícil de la vida, allí Dios lo salva. Y así todas las obras, inclusive para los judíos, una de las obras de misericordia que no están dentro de nuestras obras de misericordia es promover el matrimonio de una persona. Entonces, la primera obra de misericordia, ayudar a una persona que se case. Y por eso los judíos, una de las obras más grandes de misericordia es ayudar a una persona soltera que se conozca a otro y promover que se casen, ¿no? Juntarlos y dicen, mira, porque fíjense en fulanito a usted le interesa, y hacer como servir de, si ustedes quieren, de puente para que haya una familia. Es una cosa hasta lo más de particular, pero muy bonita. O sea, Dios, ¿por qué? Porque Dios fue el primero que provocó un matrimonio, ¿cierto? Que promovió el matrimonio. ¿De quién? De Adán y Eva. Entonces, todas las cosas de Dios suceden porque ya Dios lo ha hecho con nosotros. Y entonces, si nosotros somos sus hijos, ¿eso en qué se nota? Somos hijos de Dios en la medida en que nosotros vivamos como hijos de Dios. Entonces, cuando yo digo, creo en Dios Padre, no estoy simplemente diciendo que una cosa, digamos, etérea, no, estoy diciendo, primero que todo, Dios me creó. Primera cosa, Dios me creó todo lo que está a mi alrededor y también me creó a mí. Segundo, Dios provee a todas las cosas
que yo tengo. Dios es mi Padre. Y por lo tanto, si yo tengo hoy comida en mi mesa, si hoy tengo estudios, si tengo esta capacidad, si hoy tengo esta historia, todo es porque Dios lo creó y Dios es bueno. El libro, el relato de la creación lo dice muy bien. Y vio Dios que era bueno, todo era muy bueno, todo era muy bueno. Al final, cuando creó al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno, toda mi vida es buena. Tercero, Dios todo lo que hace, lo hace bien. Mi historia es perfecta. Dios me creó y me colocó con un padre que es el padre que yo necesitaba, que es la madre que yo necesitaba, que es la situación económica que yo necesitaba. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para mi bien, porque me ama, porque es mi padre. Y si vosotros siendo malos como sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre sabrá dar cosas buenas a sus hijos, el Espíritu Santo? Entonces, fíjense todo lo que sacamos de decir que creo en Dios Padre. Y cuarto, lo más importante, o sea, Dios me creó, Dios me sustenta, Dios guía mi vida y la guía por el sendero justo, hace una historia perfecta conmigo. Y cuarto, si yo llamo a Dios Padre, es porque el Espíritu Santo clama a mi espíritu, que Él es mi Padre, y por eso yo puedo vivir como cristiano. Eso significa ser cristiano, vivir como hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Si nosotros verdaderamente entendiéramos lo que significa decir, creo en Dios Padre, nosotros nos temblaría la voz solamente cuando fuéramos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Imagínate, porque yo tenía un sacerdote amigo que repetía mucho esto. Imagínate que tú estás diciendo Padre Nuestro y Dios un día abriera el cielo y dijera, yo soy padre de todas las cosas que tú haces, de los odios, de los egoísmos. No me digas que soy tu padre porque yo no soy tu padre. Tu padre es el demonio. No, si fuéramos, tendríamos que tener, por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, siempre en la misa decimos, ¿no? Siguiendo la recomendación del Salvador, su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Es un atrevimiento. Es un atrevimiento que tenemos cuando nosotros decimos Padre Nuestro, ¿no? Entonces, la próxima vez vamos ya a terminar, a dar un pasito. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vamos a hacer un pasito ya al otro artículo. Creo en su único Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ya espero que nos haya ayudado esto a entender, cuando nosotros digamos creo en Dios Padre, que eso es lo que estamos diciendo. Muy bien, que Dios los bendiga. Seguimos dentro de este programa entonces a las raíces de nuestra fe. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí por Radio María Play, a través de la 91.9, a través también del streaming, a través también de los diferentes canales de Facebook Live, de YouTube Live, todos estos canales que tenemos para que cada uno de ustedes se encuentre con estos programas maravillosos que estamos transmitiendo a través de Radio María. Muy bien, que Dios los bendiga. Amén.